Daniel, a Daniel imita, dar a conocer, muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. Lucha en nombre del Señor sin desfallecer, sé la lucha vencedor tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, dar a conocer, muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. Bueno, vamos a estudiar entonces los eventos histórico-proféticos. Hoy, si Dios quiere, terminamos la Revolución Francesa, el capítulo 16 del conflicto de los siglos. Así ya está el noveno estudio que se ha estudiado profundo y ampliamente. Y hemos podido comparar con lo que sucede hoy día. Hemos podido hacer varias reflexiones. Ya hemos podido también ver cómo se ha cumplido la profecía de Apocalipsis 11 de los dos testigos. Se ha cumplido para esa época, por lo menos, primer cumplimiento para esa época, cómo se cumplió. Y ya entonces vamos a leer los últimos versículos. Del capítulo 11 de Apocalipsis. Vamos a ver cómo se cumplen de una manera muy sencilla. Entonces, pedir si alguien, por favor, me ayuda a leer aquí la palabra en Apocalipsis 11, 7 al 8. Hermana Leonor. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo, facción Roma imperial, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, Francia, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Bien. Y los versículos, esta y la siguiente también, por favor. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán, se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Y esta. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes lo contemplaban. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 personas murieron en el terremoto, y los demás, aterrorizados, dieron gloria a Dios del cielo, al Dios del cielo. Ok. Bien, entonces, para la época de la Revolución Francesa, los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra de Dios. Sabemos que las profecías tienen varias aplicaciones, ¿no? Y probablemente para la última generación tendrá su aplicación también. Pero hemos estado estudiando cómo se cumplió en esa época esta profecía. Son dos testigos, Antiguo y Nuevo Testamento, y cómo este nuevo poder que se levanta en esa época, la Roma imperial, esa facción, le hace guerra. Vimos cómo le empezó la guerra con la ilustración, el ateísmo, ¿sí? Eh, la perversión sexual, la perversión de los valores que enseñaba la Biblia, todo eso son ataques contra la palabra de Dios, contra lo que Dios estableció. Y Satanás entonces usa esta facción para hacer guerra contra la palabra del Señor. En la época de la revolución ya no están los hugonotes, ya no están los miembros del pueblo de Dios, ya están simplemente o exiliados en otro país o desterrados en lugares desiertos, pero ya no están allí en las ciudades de Francia. Pero dice algo más la profecía, dice que esos dos testigos los iban a matar, por lo menos en Francia, y que por 3 días y medio, que en profecía son 3 años y medio, la gente se alegraría
Dice acá, gente que estaba detrás de este plan, no solo de Francia, sino dice acá, de pueblos, tribus, lenguas y naciones, van a regocijarse por ver esos cadáveres de esos dos testigos, o sea, del objetivo que tenían, que era suprimir las escrituras, y lo van a lograr. Entonces, eso, si Dios quiere, lo vamos a ver ahorita. Cómo se regocijan, sacan un decreto y con ese decreto dura 3 años y medio, que es un decreto que solo se ha dado en Francia, en la Revolución Francesa, y nunca más se ha dado, que yo recuerde, ¿no? Entonces, los efectos sobre todo que causa ese decreto. Entonces vamos a leer lo que nos falta aquí, el conflicto de los siglos. Dice, harto bien había aprendido el pueblo las lecciones de crueldad y de tormento que con tanta diligencia Roma le enseñara. Al fin había llegado el día de la retribución. Ya no eran los discípulos de Jesús los que eran arrojados a las mazmorras o a la hoguera. Tiempo hacía ya que éstos habían perecido o que se hallaban en el destierro. La despiadada Roma sentía ya el poder mortífero de aquellos a quienes ella había enseñado a deleitarse en la perpetración de crímenes sangrientos. El ejemplo de persecución que había dado el clero de Francia durante varios siglos se volvía contra él con señalado vigor. Los cadalsos se tenían con la sangre de los sacerdotes. Las galeras y las prisiones en donde antes se confinaban los hugonotes se hallaban ahora llenas de los perseguidores de ellos. Sujetos con cadenas al banquillo del buque y trabajando duramente con los remos, el clero católico romano experimentaba los tormentos que antes con tanta prodigalidad infligiera su iglesia a los mansos herejes. Cómo todo se devuelve, ¿no? ¿Recuerdan toda la persecución que hicieron contra los hugonotes? Todo eso se le devuelve a la Roma papal. Y sacan decretos para apresar a los sacerdotes que no están de acuerdo con la revolución, a ir en contra directamente el clero católico, que se mantiene fiel a sus tradiciones, a su iglesia. Entonces empiezan a perseguirlos. Los perseguidores se convierten en perseguidos, y las mismas mazmorras y hogueras y todos los castigos que infligieran contra la iglesia de Dios, ahora ellos lo van a sufrir. Por eso se llama el día de retribución. O sea, retribuir es lo que la persona hizo contra otra, se le devuelve. Eso es retribución. Yo creo que por eso a veces nos pasan ciertas cosas, ¿cierto? Porque nosotros hemos hecho cosas incorrectas contra nuestro prójimo, nunca las confesamos, nunca dejamos que Jesús nos ayudara en esos puntos. Entonces viene el día de retribución, cuando yo tengo que sufrir lo que le hice a mi hermano. Tantas historias hemos escuchado de retribución, ¿no? Historias donde una persona trataba mal a sus empleados y luego esa persona se queda en la ruina y después tiene que trabajar de empleado y lo tratan igual como él trata a sus empleados. Ejemplos, ¿no? Día de retribución. Pero Entonces, una pregunta. sí, señora. Tú estás diciendo ahí porque no lo han confesado. Pero yo pienso que hay una ley intrínseca, digamos, de como la pelota que rebota. Usted la tira y le rebota, ¿sí? O sea, así haya arrepentimiento, perdón, todo eso, como le sucedió a Jacob. Jacob se arrepintió, pero lo que él le hizo al hermano a la final, llamemos su suegro o su tío, se lo termina haciendo a él. Muy arrepentido, sí, porque él después de haberse ido lo entendió, porque él también tiene esa lucha esa noche con el Señor, y es lo que aparece en la escalera, ¿no? Pero, pues no sé, yo viendo lo que dice la palabra, sí está el perdón, pero sí hay como una consecuencia que esa es como una ley intrínseca, me parece. Sí, las consecuencias.
Sí, ok, sí. Entonces, bueno, esto lo vemos acá a gran escala, ¿no? Y lo aplicamos a nuestra vida también. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Todo lo que el Y hombre siembre, eso también cosechará. cosechará. Y sí, en las cosas buenas y en las cosas malas, ¿cierto? Claro, Sí, sí, ¿no? También aplica porque si uno siembra, no sé, honestidad, pues va a cosechar eso, ¿no? sí. Y sobre todo en los hijos, para los que tienen hijos o con la esposa, si uno siembra amor, pues va a recibir de ese amor. Si siembra odios, pues va a recibir de eso mismo. Sí, es como una ley, ¿no? Bueno, bien, vamos a continuar. Van a Leonor, le toca a su merced, por favor, si es tan amable aquí. Ajá. Llegó entonces el día en que el código más bárbaro que jamás se haya conocido fue puesto en vigor por el tribunal más bárbaro que se hubiera visto hasta entonces. Día aquel en que nadie podía saludar a sus vecinos, ni a nadie se le permitía que hiciese oración, so pena de incurrir en el peligro de cometer un crimen digno de muerte, en que los espías acechaban en cada esquina, en que la guillotina no cesaba en su tarea día tras día, en que las cárceles estaban tan llenas de presos que más parecían galeras de esclavos, y en que las acequias corrían al Sena llevando en sus raudales la sangre de las víctimas. Mientras que en París se llevaban cada día al suplicio carros repletos de sentenciados a muerte, los precónsules que eran enviados por el Comité Supremo a los departamentos desplegaban tan espantosa crueldad que ni aún en la misma capital se veía cosa semejante. Fue como una persecución tremenda, ¿no? Sí, una guerra civil terrible, todos contra todos. Y se empezó una especie de frenesí, todo el que era disidente o sospechoso disidente político lo mandaban a la guillotina. Habían sitios enteros de ciudadanos encarcelados. Y como hoy día está aquí en Brasil, hay ciudadanos de a pie con niños y todos están encarcelados ahorita en coliseos por este gobierno. Asimismo, empezó en Francia esta locura con estos, son códigos que empiezan a sacar leyes así de la nada, de la nada, de la nada. Em, los mismos que promovieron el cambio, los mismos que mandaron a la guillotina al rey, a la reina, a su hermana, los mismos que querían un nuevo gobierno, la igualdad, todo esto, ¿no? Pero cada vez se volvía Francia más y más terrible, entraba un caos más y más profundo. Y entre ellos mismos empezaron a acusarse. Fue terrible la Revolución Francesa. París quedó semidestruida, como ustedes ven ahí. El río Sena era testigo de toda la sangre que fluía. Por aquí estaba el río Sena. Río Sena es el que atraviesa toda la ciudad de París. Raudales de sangre de víctimas. Literalmente ese río se tiñó de rojo por toda la sangre que se derramó en esa época. Bien, continuemos. La cuchilla de la máquina infernal no daba abasto a la tarea de matar gente. Largas filas de cautivos sucumbían bajo descargas graneadas de fusilería. Se abrían intencionalmente boquetes en las barcazas sobrecargadas de cautivos. León se había convertido en desierto. En Arras ni aún se concedía a los presos la cruel misericordia de una muerte rápida. Por toda la ribera del Loira, río abajo desde Saumur al mar, se veían grandes bandadas de cuervos y milanos que devoraban los cadáveres desnudos que yacían unidos en abrazos horrendos y repugnantes. No se hacía cuartel ni a sexo ni a edad. El número de muchachos y doncellas menores de 17 años que fueron asesinados por orden de aquel execrable gobierno se cuenta por centenares. Pequeñuelos arrebatados del regazo de sus madres eran ensartados de pica en pica entre las filas jacobinas. En apenas 10 años perecieron multitudes de seres humanos. Impresionante.
Lyon es una de las ciudades más importantes, Arras también, junto con París, ¿no? Como las ciudades más importantes. Y acá cuando habla de la cuchilla de la máquina infernal es la guillotina, que se la inventaron ahí en la Revolución Francesa para matar rápidamente a la gente, porque eso era el juicio, eso no, era un juicio ahí hecho como por cumplir algo. Dice la historia que entre los mismos que hacían el juicio a las personas, eran los mismos que iban allá a descargar la cuchilla en las cabezas de estas personas, o sea, se cambiaban los roles. Entonces, una misma persona que había sido juzgada por un supuesto juez, lo veía después vestido de verdugo para quitarle la cabeza. Entonces, entre ellos mismos se tomaron todo el poder. ¿Quiénes? Los jacobinos. Acá lo nombra la hermana Juárez, que ya hemos visto en entregas anteriores quiénes eran los jacobinos. Ahí está Robespierre, el líder de los jacobinos, que fue el presidente del último organismo de control de la Revolución Francesa, de descontrol, porque no se puede llamar organismo de control, sino descontrol, que fue la Convención Nacional, que desde el principio eran los mismos con las mismas, ¿sí? Los jacobinos al finalmente se tomaron el poder y entró todo en caos. Cuando los jacobinos toman el poder es la parte más oscura de la Revolución Francesa y la más sangrienta. Era común ver todos los días en las plazas públicas guillotina y cientos de personas llevadas allá con gritos, con, bueno, aplausos y enfrente de una deidad romana de la libertad, supuestamente. Y es irónico, ¿no? Porque ellos proclamaban una libertad que nadie tenía. Una libertad falsa, como ya lo hemos mencionado. Hermana Leonor, si alguien quiere mencionar algo, bien puedan. Siéntase libre de abrir su micrófono. Dice ahí, dice que apenas 10 años. 10 años siempre son 10 años. Con todo eso. Ya. Ay, no. Son 10 años, sí, de la Revolución Francesa de 1789 a 1799. Es lo que duró la Revolución Francesa. Uy, sí. Todo esto era del agrado de Satanás. Con este fin había estado trabajando desde hacía muchos siglos. Su política es el engaño desde el principio hasta el fin. Su firme intento es acarrear a los hombres dolor y miseria, desfigurar y corromper la obra de Dios, estorbar sus planes divinos de benevolencia y amor, y de esta manera contristar al cielo. Confunde con sus artimañas las mentes de los hombres y hace que éstos achaquen a Dios la obra diabólica, como si toda esta miseria fuera resultado de los planes del Creador. Asimismo, cuando los que han sido degradados y embrutecidos por su cruel dominio alcanzan su libertad, los impulsa al crimen, a los excesos y a las atrocidades. Y luego los tiranos y los opresores se valen de semejantes cuadros de libertinaje para ilustrar las consecuencias de la libertad. Bueno, interesante el análisis que hace acá porque el enemigo había estado trabajando para conseguir lo que consiguió en Francia durante muchos siglos. Y se le permitió al enemigo y al mundo ver las consecuencias del gobierno del enemigo. Entonces, claro, ahí estaban agradados él y sus demonios. Lo que dice acá es bastante diciente porque él lo único que quiere es lastimar a Dios, contristar el cielo. Por eso hace cosas o incita a cosas tan degradantes en el ser humano, ¿no? Entonces, sacrificio de niños, estas cosas tan aberrantes, pues es el objetivo de él es contristar a Dios, al cielo entero con estas cosas. Y lo que dice acá me llama la atención, ¿no? Él quiere es degradar y embrutecer a las personas, o sea, quitarles ese entendimiento del bien y del mal, ese temor de Dios, para llevarlos a esos crímenes y excesos y atrocidades, como dice acá. ¿No? Entonces, es un momento triste de la historia del mundo y es un momento donde se le permitió a Satanás lograr su objetivo, al menos en una nación, en un país, Francia, tristemente.
Cuando un disfraz del error ha sido descubierto, Satanás le da otro, y la gente lo saluda con el mismo entusiasmo con que acogió el anterior. Cuando el pueblo descubrió que el romanismo era un engaño y Satanás, ya no podía conseguir por este medio que se violase la ley de Dios, optó entonces por hacerle creer que todas las religiones eran engañosas y la Biblia una fábula, y arrojando lejos de sí los estatutos divinos, se entregó a una iniquidad desenfrenada. Bueno, aquí hay aplicación para nuestra vida, ¿no? Cuando un disfraz del error ha sido descubierto, ¿qué hace el enemigo? Usa el mismo error, pero con otro disfraz. Y volvemos a caer en lo mismo. ¿Sí notan? Yo diría, no vayamos por el disfraz, sino por el error. Lo que el Señor Jesús revela es el error. Allá la fuente de todo lo que Él hace. Y acá se da el ejemplo a nivel macro, ¿no? La gente descubrió lo que era el romanismo, pero acá se refiere al romanismo papal, ¿no? O sea, era un engaño, sí, era un engaño. Ahí está el engaño. Entonces el enemigo coge a la otra facción y logra el mismo objetivo, que la gente se aleje de Dios, violar la ley de Dios para que que ellos queden desprotegidos y él pueda entrar. ¿Sí notan? Su estrategia a la final es como la misma siempre, ¿no? Ya sea a nivel personal o a nivel macro, es esa, es que llevar a la gente a violar la ley de Dios, a apartarse de Dios para que pierdan la protección del Señor y Él pueda entrar y reclamar territorio y lugar. Entonces, Él hace lo mismo con la otra facción romana que entra a gobernar, pero aquí, claro, como la gente se llena de odio contra el engaño que hubo en la Roma papal, pues Él usa ese odio para incitar en las mentes a que todas las religiones eran engañosas y que la Biblia era una fábula. ¿Sí nota? Entonces, llevarlas a lo mismo con otro disfraz, otro engaño, ¿sí notan? Y consiguió en esta, es curioso porque con la Roma papal no logró totalmente quitar la palabra de Dios, porque el Señor siempre levantaba a alguien, levantaba un grupito, siempre hubo luz, ¿sí? Poca, bien perseguida, pero hubo, por así decirlo. O sea, el Satanás no lo logró durante siglos, pero aquí en solo 10 años lo logró en una nación, con la otra facción. Increíble esto. El error fatal que ocasionó tantos males a los habitantes de Francia fue el desconocimiento de esta gran verdad, que la libertad bien entendida se basa en las prohibiciones de la ley de Dios. Oh, si hubieras escuchado mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río y tu justicia como las olas del mar. Mas no hay paz, dice Jehová, para los inicuos, pero aquel que me oyere a mí habitará seguro y estará tranquilo sin temor del mal. Isaías 48:18, Proverbios 1:33. Bueno, aquí hay una promesa bonita pues sabemos que este mundo también vienen todas estas cosas, vienen revoluciones, guerras civiles, viene ahorita problema de una hambruna, asuntos económicos, un reseteo, o vienen muchas cosas. Pero agarrémonos de esta promesa, mire, pero aquel que me oyere a mí, y acá dice oír, habitará seguro y estará tranquilo, sin temor del mal, porque estas cosas nos da temor. Pero agarrémonos de esta promesa maravillosa de este Proverbios 1:33. Porque los que no tienen paz son los inicuos, según Isaías 48:18. Y el gran error de Francia fue que la libertad, bien entendida, se basa en las prohibiciones de la ley de Dios. Esas restricciones es cosa como, sí, pronto no lo entendemos, pero lo que Dios restringe me va a dar libertad, me va a dar tranquilidad, me va a dar paz de que estoy en el territorio del Señor y el Señor
me guarda. Pero no puede haber libertad cuando yo me salgo de esas prohibiciones porque expongo mi vida y ya no tengo paz. La única paz perfecta es la de Cristo. No hay otra. Esa es la verdadera libertad. No sé si alguien quiere decir algo más. Hermana Leonor, siga con este que es el del mismo tema. Los ateos, los incrédulos y los apóstatas se oponen abiertamente a la ley de Dios, pero los resultados de su influencia prueban que el bienestar del hombre depende de la obediencia a los estatutos divinos. Los que no quieran leer esta lección en el libro de Dios tendrán que leerla en la historia de las naciones. Enseñanza. El bienestar del hombre depende de qué cosa? De la De obediencia la a los estatutos. obediencia a los estatutos. A lo que diga el Señor. ¿Ven? Hay que pedirle al Señor que nos dé la capacidad de obedecer, que nosotros nos cuesta. Podemos obedecer en algunas cosas al Señor, pero en otras que me tocan a mí la parte difícil, me cuesta obedecer. Entonces ahí debemos pedirle ayuda al Señor. Cuando Satanás obró por la iglesia romana para desviar a los hombres de la obediencia a Dios, nadie sospechaba quiénes fueran sus agentes, y su obra estaba tan bien disfrazada que nadie comprendió que la miseria de que ella resultó fuera fruto de la transgresión. Pero su poder fue contrarrestado de tal modo por la obra del Espíritu de Dios que sus planes no llegaron a desarrollarse hasta su consumación. La gente no supo remontar del efecto a la causa ni descubrir el origen de tanta desgracia. Pero en la Revolución, la Asamblea Nacional rechazó la ley de Dios. Y durante el reinado del terror que siguió, todos pudieron ver cuál era la causa de todas las desgracias. Bueno, en la era de la Roma papal, dice acá, el poder de Satanás fue contrarrestado por la obra del Espíritu de Dios, dice acá, y sus planes no llegaron a desarrollarse hasta la consumación. Miren, no lo logró, alabado sea el Señor. Porque el Señor interviene y lo detiene ya cuando está en peligro, ¿no? La raza humana, su pueblo, todo. No es lo mismo que va a ocurrir en este momento. En este momento la Roma imperial tiene el control, digámoslo así, se lo están quitando, pero no llegó a desarrollar todos sus planes. No sé hasta dónde el Señor dejará, ¿no? Yo creería que no va a dejar, porque si no eso peligra la raza humana y peligra muchas cosas. O sea, no lo va a dejar al enemigo, ni con la Roma imperial, que es la que está gobernando hoy día. Sucede algo en la Asamblea Nacional, que es el organismo que está dictando las leyes allí en Francia en la Revolución Francesa, y es el rechazo a la ley de Dios. ¿Ok? Vamos a ver ese decreto, esos decretos. Ahí ya es como el colmo de todo, ¿no? Y es cuando el enemigo logra que por decreto en un país al menos se rechace la ley de Dios. Eso llena de regocijo a las huestes satánicas. Aquí lo vamos a leer. ¿Ve? Cuando Francia desechó a Dios y descartó la Biblia públicamente, hubo impíos y espíritus de las tinieblas que se llenaron de júbilo por haber logrado al fin el objeto que por tanto tiempo se había propuesto, un reino libre de las restricciones de la ley de Dios. Y porque la maldad no era pronto castigada, el corazón de los hijos de los hombres estaba plenamente resuelto a hacer el mal. Pero la transgresión de una ley justa y recta debía traer inevitablemente como consecuencia la miseria y el desastre. Si bien es verdad que no vino el juicio inmediatamente sobre los culpables, estaban estos labrando su ruina segura. Siglos de apostasía y de crimen iban acumulando la ira para el día de la retribución, y cuando llegaron al colmo de la iniquidad, comprendieron los menospreciadores de Dios cuán terrible es agotar la paciencia divina.
Fue retirado en gran medida el poder restrictivo del Espíritu de Dios, que hubiera sido el único capaz de tener en jaque al poder cruel de Satanás, y se le permitió al que se deleita en los sufrimientos de la humanidad que hiciese su voluntad. Increíble esto, miren. Fue retirado en gran medida el poder restrictivo del Espíritu de Dios. Pero no totalmente, ¿sí notan? Ni aún ahí en la Revolución Francesa, pero fue el momento de la historia en donde más se retiró el poder restrictivo del Espíritu de Dios. Y pues claro, se descarta la Biblia y se desecha a Dios públicamente. Ahí es cuando las cosas se encrudecen totalmente y se vuelve un caos total Francia, una guerra civil, pero encrudecida, más de lo que leímos antes. Y pues ya no vale la pena ponerse a ver todo lo que se hizo porque ya era una cosa horrible, sí, es una cosa muy terrible. Los demonios allá hicieron y deshicieron con los seres humanos. Entraron como en un frenesí, en una locura. Y dice aquí también después de que esto es una pequeña demostración de lo que va a suceder al final con todo el mundo, cuando se quite totalmente el poder restrictivo del Espíritu de Dios. Caer un momento en el cual el Espíritu de Dios se va de la tierra y ahí el mundo entra en un caos terrible. Pero el pueblo de Dios pues ya estará guardado, ¿no? Los que habían preferido servir a la rebelión cosecharon los frutos de ella hasta que la tierra se llenó de crímenes tan horribles que la pluma se resiste a escribirlos. De las provincias asoladas y de las ciudades arruinadas, levantábase un clamor terrible de desesperación, de angustia indescriptible. Francia se estremeció como sacudida por un terremoto. La religión, la ley, la sociedad, el orden, la familia, el Estado y la Iglesia, todo lo abatía la mano impía que se levantara contra la ley de Dios. Bien dijo el sabio, por su misma maldad caerá el hombre malo. Pero aunque el pecador haga mal 100 veces y con todo se le prolonguen los días, sin embargo yo ciertamente sé que les irá bien a los que temen a Dios, por lo mismo que temen delante de él. Pero al hombre malo no le irá bien, por cuanto aborrecieron la ciencia y no escogieron el temor de Jehová. Por tanto, comerán del fruto de su mismo camino y se hartarán de sus propios consejos. Eso es lo que va a suceder con la gente que desechó el temor de Dios. Dice acá, les irá bien a los que temen a Dios, ¿no? La reverencia, o sea, nos queda ese temor de Él. Y yo creo que también debemos pedir ese temor, ¿no? Porque ese sentido de solemnidad de un Dios puro, perfecto, nos lleva a conocerle, a reverenciarle. No es un miedo como hace el enemigo, sino es como un temor, una reverencia, dice la palabra en hebreo para la palabra temor. Es diferente al miedo, al pánico que uno experimenta con otras cosas, ¿no? Este es un sentido de la solemnidad de Dios, del carácter perfecto de un Dios puro. Entonces, y esto nos inspira. Bien. Entonces Francia se llenó de, como dice acá, crímenes tan horribles que la pluma se resiste a escribirlos. O sea, ella entra en una cosa que, bueno, canibalismo, violaciones múltiples, o sea, eso es una cosa, ya la gente se enloquece, ya los demonios toman como control ya de las personas y eso es terrible ir a París en ese momento después de 1793, 4, se pone muy, muy feo eso. Ana Jessie, esta hace parte del mismo, si está normal. No iban a permanecer mucho tiempo en silencio los fieles testigos de Dios, que habían sucumbido bajo el poder blasfemo que sube del abismo. Después de los 3 días y medio, el espíritu de vida venido de Dios entró en ellos, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. En 1793 había promulgado la Asamblea Francesa
los decretos que abolían la religión cristiana y desechaban la Biblia. 3 años y medio después, este mismo cuerpo legislativo adoptó una resolución que rescindía esos decretos y concedía tolerancia a las Sagradas Escrituras. El mundo contemplaba estupefacto los terribles resultados que se había obtenido al despreciar los oráculos sagrados, y los hombres reconocían que la fe en Dios y en su palabra son la base de la virtud y de la moralidad. Dice el Señor: ¿a quién injuriaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por tanto, he aquí, les enseñaré de esta vez, enseñarles de mi mano y mi fortaleza, y sabrán que mi nombre es Jehová. Aquí pasa lo más terrible y es cuando la Asamblea Francesa en 1793 saca unos decretos para abolir la religión cristiana y desechar la Biblia. Este es el punto, digamos, lo más oscuro de la Revolución Francesa. ¿Ok? Durante 3 años y medio una nación vive bajo la total decadencia y desafío a Dios, en abierta oposición a Dios. Tal vez no se ha repetido esto en la historia, ¿sí? Esto es algo bien importante y trascendental en la historia del mundo y de la Revolución Francesa. Vamos a leer una parte aquí de una universidad, lo que dice con respecto a estos decretos. ¿Ok? Esta es una universidad de Estados Unidos, tiene un artículo, me pareció interesante sobre esta ley. Fue el 17 de septiembre de 1793. Hermana Leonor, creo que le toca a su merced. El programa de descristianización emprendido contra el pueblo cristiano de Francia aumentó en intensidad con la promulgación de la ley de 17 de septiembre de 1793, también conocida como Ley de Sospechosos. Se utilizó para llevar a cabo de forma más activa las siguientes medidas. 1. Todos los sacerdotes y todas las personas que los protegían podían ser condenados a muerte en el acto. 2. La destrucción de todas las cruces, campanas y otros signos externos de culto. 3. La destrucción de estatuas, placas e iconografía de los lugares de culto. En 1793, el calendario cristiano fue sustituido por uno que empezaba a contar a partir de la fecha de la Revolución y se establecieron oficialmente las fiestas de la libertad, la razón y el ser supremo. Durante los 2 años del reinado del terror, el anticlericalismo se volvió más violento que ningún otro en la historia. Y por favor, termina con esto. Todo hombre sensato, todo hombre honorable debe tener horror a la religión cristiana. Voltaire. El hombre nunca será libre hasta que el último rey sea estrangulado con las entrañas del último sacerdote. Diderot. La religión ha llenado siempre de tinieblas la mente del hombre y lo ha mantenido en la ignorancia de los deberes reales de los verdaderos intereses. Solo disipando estas nubes y fantasmas de la religión, descubriremos la verdad, la razón y la moral. La religión nos desvía de las causas de los males, de los remedios que la naturaleza prescribe. Lejos de curar, solo los agrava, multiplica y perpetúa. Barón de Holbach. Esas eran las ideas de la Revolución Francesa, ¿no se acuerdan? Claro. Que precedió la época de la Ilustración, ¿se acuerdan? Cuando aparece Voltaire, Diderot, todos estos pensadores que empiezan a envenenar la mente de las personas, se reúnen a leer todo esto. Y uno, o sea, uno no llega a pensar el efecto que causa estas lecturas, ¿sí? Por eso es tan importante cuidar que el Señor nos ayude a cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, porque la influencia es fuerte. Y a punta de estos escritos fue que llegó Francia a ese estado de cosas, ¿sí ven? 17 de septiembre de 1793, la famosa ley de sospechosos, se llama así. Y ahí es el programa de descristianización, o sea, es una cosa donde
todo lo que recuerde meramente el cristianismo es desechado. Hermana Jessie tiene un aporte, una pregunta. Sí, es que cuando dice ahí me hizo pensar todos los sacerdotes, ¿no? Y con la palabra anticlericalismo, como lo hablábamos, ¿no? Que, o sea, lo que ellos habían hecho se les estaba devolviendo, o sea, al papado, porque eso era también, o sea, y el papado sufrió, pero porque él ya había hecho eso, se le devolvió. Tal cual. Y los sacerdotes y el clero católico sufrieron mucho en esa época y sufrieron lo mismo que sus antepasados hicieron sufrir a los hugonotes, ¿no? Todo se devuelve. Y ellos tenían dos opciones. Una, renunciar a lo que creían y a su posición, sea cual fuere, obispo, sacerdote, lo que fuere, renunciar y ahí le perdonaban la vida, pero tenía que apoyar la revolución. O dos, mantenerse fiel a sus creencias y sufrir él la persecución. Note que se adoraban tres cosas: la libertad, la razón y el ser supremo. El ser supremo no era otro que Satanás, así le llaman en las logias masonas a Satanás, el ser supremo. Y fue así como desde ese momento, Francia vivió sin una gota de cristianismo. Inclusive el calendario es un calendario gregoriano, el que utilizamos hoy, como está con alusión a fiestas y a todas esas cosas, lo cambiaron y lo sustituyeron por otro calendario. Le cambiaron el nombre de los meses, le cambiaron el nombre a los días, todo. O sea, no debía recordar nada de ese calendario del cristianismo. Y desde luego toda la iconografía, cruces, campanas, todo lo que recordaba el cristianismo. Es que la cosa fue bien tremenda. No solamente fue de conciencia, sino de forma. Destruyeron libros, Biblias, las quemaban, todo, las prendas que utilizaban los sacerdotes, las quemaban. Em, Hubo una persecución muy fuerte. Entonces, ese es el cumplimiento de los 3 años y medio, ¿ok? Que habla acá la profecía, que gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio. ¿Por qué cadáveres? Porque están muertos para Francia. La palabra de Dios está muerta, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Ok? Y se regocijan sobre eso. Y se empiezan un momento de fiesta, de alegría, sí, empiezan a que honrar al Ser Supremo. A ver, por aquí. Esa es a la época que está describiendo la hermana White. ¿Ok? Y ese es el cumplimiento de los 3 años y medio. 3 años después, en 1798, se quita ese decreto. Y se quita porque ya no aguantan. ¿Sí me entienden? Es como que, o sea, se entra un espíritu tan horrible en Francia, en París, se empiezan a matar todos con todos, todo el mundo está con miedo, los pocos que quedan vivos. Entonces la asamblea quita este decreto, la ley de los sospechosos, para subrayarlo aquí. ¿Ok? Entonces esto es para probar cuál es la ley que hace mención la hermana White en 1793. Esta, la del 17 de septiembre de 1793, la ley de los sospechosos. Programa de descristianización. Eso. La referencia está ahí abajo por si alguien la quiere consultar. Bueno, hermana Leonor, ayúdenos con el siguiente, por favor. Hablando de los dos testigos, el profeta dice además, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Apocalipsis 11:12. Desde que Francia les declarara la guerra, estos dos testigos de Dios han recibido mayor honra que nunca antes.
En el año 1804 se organizó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Este hecho fue seguido de otros semejantes en otras partes de Europa, donde se organizaron sociedades similares con numerosas ramas esparcidas por muchas partes del continente. En 1816 se fundó la Sociedad Bíblica Americana. Cuando se creó la Sociedad Británica, la Biblia circulaba en 50 idiomas. Desde entonces ha sido traducida en muchos centenares de idiomas y dialectos. Este es otro cumplimiento de la profecía. Dice acá que se pusieron en pie esos dos testigos después de los 3 días y medio. ¿Ok? ¿Cuál es el cumplimiento? Que después de la Revolución Francesa quitan el decreto y aparecen las llamadas sociedades bíblicas. ¿Ok? Eso es lo que significa la voz del cielo que les decía subid acá. O sea, fueron elevados ante la gente. Lo que quisieron acabar en Francia se multiplicó por medio de las sociedades bíblicas. Entonces apareció la Sociedad Bíblica Británica. Fue la primera sociedad bíblica que existió. ¿Cuál era la misión de esa sociedad? Imprimir Biblias a como de lugar por todo el mundo, traducirlas a diferentes idiomas. Empezaron por la Biblia King James y llenar al mundo de Biblias. Cuando la gente vio el horror de la Revolución Francesa, pues muchos se pararon. El Señor, digo yo, que usó a varios para pararse y decir, no, hay que hacer algo, porque acabaron con el cristianismo en Francia durante 3 años y medio. El Señor levanta hombres para fundar estas sociedades y está la Sociedad Bíblica Americana, 1816. Estas sociedades inundan al mundo de Biblias, ¿ok? Entonces lo que intentaron acabar en Francia no se logró. Bendito sea el Señor. Y aparecieron estas sociedades bíblicas para imprimir Biblias a como de lugar. Bueno, ese es el cumplimiento de esta parte de la profecía. ¿Listo? Entonces, 2 fechas claves acá, 1804, Sociedad Bíblica Británica, y 1816, la Sociedad Bíblica Americana. Bueno. Desde luego, estas sociedades bíblicas después fueron infiltradas, bla, 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 y todo eso, pero no se logró el cometido de que se desaparezca la palabra de Dios del mundo, porque eso es lo que querían estas logias masonas y todo eso de la Revolución Francesa, era no solamente hacerlo en Francia, sino en todo el mundo, acabar con la Biblia, acabarla. Bueno, desde luego Dios no lo iba a permitir, bendito sea el Señor. Hermana Jessie. Durante los 50 años que precedieron el 1792, se daba muy escasa importancia a la obra de las misiones en el extranjero. No se fundaron sociedades nuevas, y eran muy pocas las iglesias que se esforzaban por extender el evangelio en los países paganos. Pero en las postrimerías del siglo XVIII se vio un cambio notable. Los hombres comenzaron a sentirse descontentos con los resultados del racionalismo y comprendieron la gran necesidad que tenían de la revelación divina y de la experiencia religiosa. Desde entonces la obra de las misiones en el extranjero se extendió rápidamente. Bien, ahí se hace otro efecto, ¿no? Las misiones en el extranjero, que habla la hermana Juaita. Se extendió entonces, claro, la gente vio los resultados del racionalismo, de la época de la Ilustración, Revolución Francesa. Claro, la gente no quiere eso para su comunidad. Entonces, el Espíritu Santo los mueve para empezar como un despertar, ya que la iglesia también se había dormido. ¿Sí ven? Y después, después de la Revolución Francesa, que comienza el siglo XIX, pocos años después, allí ya está un hombre llamado Guillermo Miller, 1813, ¿sí? Que empieza a estudiar la palabra y después, 1827, a estudiarla. Entonces, esto es bastante increíble cómo el Señor enlaza, ¿no? Las épocas y Él ya tiene preparado lo que viene, ¿sí? No es sorpresa para el Señor Jesús
todas estas cosas que han sucedido. No es sorpresa, él ya tiene todo hecho, planeado, listo para ejecutarse en su momento clave. Los adelantos de la imprenta dieron notable impulso a la circulación de la Biblia, el incremento de los medios de comunicación entre los diferentes países, la supresión de las barreras del prejuicio y del exclusivismo nacional, y la pérdida del dominio temporal del pontífice de Roma han ido abriéndole paso a la palabra de Dios. Hace ya muchos años que la Biblia se vende en las calles de Roma sin que haya quien lo impida, y en el día de hoy ha sido llevada a todas las partes del mundo habitado. Sola la hermana White en 1886, 100 años después de la Revolución Francesa, ¿no? El día de hoy. Y eso se cumple hoy día, ahí sí que no hay excusa, ¿no? La Biblia está gratis al alcance de todo mundo. No hay excusa, ¿no? Entonces lo que querían suprimir en la Revolución Francesa no lo lograron. Bendito sea el Señor. Antes la palabra se multiplicó ahora de una forma increíble. Ahora el problema es que leerla, que la gente la comprenda, que la gente pueda abrir su corazón para que el Señor entre a su vida, ¿no? Que ese es otro problema. El incrédulo Voltaire dijo con arrogancia en cierta ocasión: estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Han transcurrido varias generaciones desde que Voltaire murió y millones de hombres han secundado su obra de propaganda contra la Biblia. Pero lejos de agotarse la circulación del precioso libro, allí donde había 100 ejemplares en tiempo de Voltaire, hay 10.000 hoy día, por no decir 100.000, como dijo uno de los primitivos reformadores hablando de la iglesia cristiana. La Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. Ya había dicho el Señor: ninguna arma forjada contra ti tendrá éxito, y a toda lengua que en juicio se levantare contra ti condenarás. Isaías 54:17. Amén. La palabra del Señor permanece para siempre. Podrán Ujú. hacer lo que quieran, pero la palabra del Señor nunca se va a exterminar por completo en esta tierra de pecado. Intentarán de todo, pero no se va a poder lograr. Hermana Leonora, que terminemos con esta última página de este La capítulo. palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Seguros son todos sus preceptos, establecidos para siempre jamás, hechos en verdad y en rectitud. Isaías 48. Salmo 117:8. Lo que fuere edificado sobre la autoridad de los hombres será derribado, mas lo que fuere sobre la roca inmovible de la palabra de Dios permanecerá para siempre. Amén. Bueno, ese es el capítulo. Aquí está ya el párrafo final. No sé si alguien quiera tener algún comentario, alguna aporte, pregunta. Esas son las reflexiones finales que hace la hermana Weiss y nos comparte varios textos bíblicos, ¿no? Que habla de la permanencia de la palabra de Dios. Que por más que quieran derribarla, no podrán. Y esa es la historia de los dos testigos, cómo el Señor los levanta de nuevo, de qué forma, Antiguo y Nuevo Testamento en este caso, ¿no? Y se cumple la profecía de modo maravilloso. Bueno, finalmente yo tengo aquí una diapositiva donde recojo me puse como a meditar con el Señor. ¿Qué dejó la Revolución Francesa? ¿No? Dejó los derechos humanos, dejó la falsa idea de igualdad, dejó la falsa idea de libertad, dejó el uso de los medios para el control de masas. Ahí empezó todo eso. Dejó los partidos políticos, ¿no? Que nos da la ilusión de que hay variedad, pero al final todos están unidos por detrás. Nos dejó la ilusión de la democracia. Nos dejó los llamados tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, que es lo que se basa el gobierno de todos los países del mundo. Nos dejó el feminismo. Las bases del feminismo están en la Revolución Francesa. Nos dejó el fin de las monarquías, los reyes, todo esto.
Nos dejó el uso de grupos anarquistas para infundir miedo en la sociedad. Todos estos grupos que rompen allá Transmilenio y que rompen vitrinas y todo eso en los países, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Ese grupo de anarquistas es lo que se empezó a usar allá en la Revolución Francesa para asustar a la gente y controlar a la gente y pasar leyes represivas, pagados por el mismo Estado, ¿no? Por detrás. Nos dejó, yo diría, lo único bueno que el Señor puso allí es la libertad religiosa. Por eso los dos testigos tuvieron ya amplia circulación sin restricción alguna desde que termina la Revolución Francesa. Y pues porque está escrito en la profecía que los dos testigos solamente iban a estar muertos 3 años y medio en Francia, no más. Y ya no sé cómo aplicará eso hoy en día, no sé, el Señor nos ha mostrado, ya nos mostrará en su momento, ¿no? Pero tendrá algún cumplimiento, digo yo, ¿no? Que las profecías se vuelven a cumplir. Esta es como la lista, no sé si alguien quiera comentar de algo más o de pronto se le ocurra que podamos añadir algo a la lista. Como las cosas que dejó la revolución que hoy en día pues nos impactan. Si notan, el mundo es grandemente modelado por lo que dejó la Revolución Francesa. Nos dejó los derechos humanos, pero no los deberes humanos, ¿no? Claro, cuando todos los sectores de la sociedad pelean por sus derechos, necesariamente va a haber división. Pero pues nadie promueve los deberes. Y todos reclaman igualdad y todos reclaman libertad, pero nunca bajo la restricción de la palabra de Dios. Entonces, bueno, esta es una pequeña reflexión, ¿no? De todas las cosas que dejó la Revolución Francesa. La que no lograron colocar, el Señor puso ahí su cuota, digo yo, ¿no? La libertad religiosa, el derecho a establecer mi culto dependiendo de mi conciencia, de cómo adorar a Dios y todo eso allí ya finalmente se da para el mundo. Y todos los países empiezan a copiar este mismo modelo. Todos esos, o sea, Francia es como el laboratorio y después lo van refinando y todos los países van adquiriendo todo este modelo de vida, ¿no? Este modelo de gobierno, este modelo de control de masas, todo eso lo van adquiriendo. Bueno, finalmente, el promotor de todo esto, uno de los promotores, no es el único, desde luego, presidente de la Convención Nacional, Maximiliano Robespierre, muere bajo las mismas leyes que él promovió. Ahí lo vemos en un cuadro, apresado en una mesa cuando llegan los guardias y el plan de él que tenían los jesuitas para él era que él estableciera como presidente, dejara el caos y se fuera. Él ya tenía listo un lugar a donde llegar, tenía un tesoro listo para vivir el resto de su vida tranquilamente, pero Dios no lo permitió. Finalmente lo cogieron y vivió lo mismo que él mandó hacer a los demás, pues lo vivió él. Juicios, bueno, él sí, el juicio él sí era justo y lo llevaron a la guillotina. Cuando muere Robespierre, aparece en escena un soldado que viene de las guerras del exterior de Francia con los países enemigos. Viene un soldado y ve París vuelta añicos, semidestruida. Supuestamente dice la historia que él viene a París a pedir empleo, porque hasta el ejército está desarmado. No hay orden en Francia en ningún lado, el ejército está dividido, no hay nada, no hay líderes. Y cuando muere Robespierre, entonces llega ese soldado a ver en qué puede trabajar allí en Francia, en París, perdón. Y como él ve todo vuelto nada, claro,
él sabe a qué va, ¿no? Dice, bueno, vamos a poner orden aquí. Y ese soldado se llama Napoleón Bonaparte. Llega y empieza a formar una tropa y, bueno, digo yo, Dios permite a este hombre surgir para que ponga orden, porque si no, se acaba Francia. Se acaban ellos mismos. Y ahí se termina, con Napoleón se termina la Revolución Francesa, se termina el quinto sello y por medio de él es el que le dan la herida mortal al papado, pero esa es otra historia y ya con el favor de Dios miraremos esa historia posteriormente de Napoleón y cómo le da la herida al papado, ¿no? Porque ese es el final del quinto sello. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿Algo que se haya quedado por allí? Con eso terminamos. No es más por hoy. Que podemos hacer una oración. Yo le agradezco al Señor que me haya permitido estudiar todo esto y bueno, compartirles, hermanos, esta información. Perdón por los errores que haya podido cometer, le pido a mi Señor perdón, inexactitudes, y que el que esté viendo este video ya después en diferido pues pueda sentirse beneficiado en la descubrimiento de la verdad, no solamente de su ser, sino también de todo el mundo que nos pintaron y que no era cierto, pueda despertar. Es el deseo del equipo de La Verdad Será Libres, porque ese es el nombre del ministerio que dejó el Señor, para que la verdad nos haga libres. Seguiremos con más historias proféticas. El siguiente capítulo que les invitamos para el que quiera ir leyendo en la semana es el capítulo 17. Ay, me encanta este capítulo también. América, tierra de libertad. Y entramos a otra parte crucial del quinto sello, que es la llegada de los peregrinos a los Estados Unidos de América y el establecimiento de los Estados Unidos como nación. Entonces este es un capítulo muy, muy importante, maravilloso. Aquí la hermana White describe cómo es que son los inicios de los Estados Unidos, ¿no? Inicios con los llamados peregrinos, los primeros que llegan a establecer esas colonias. La primera colonia es Plymouth, colonia, digo yo, no política, sino cristiana del pueblo de Dios, ¿no? Porque aquí ya habían unas colonias allí poquitas. La de Virginia ya estaba, pero esa es política, ¿sí? Pero aquí la hermana White se centra en el pueblo de Dios, porque, ¿sí? ¿Dónde está el pueblo de Dios? La profecía dice que va a ir al desierto, pero que después del desierto, o sea, después de la Revolución Francesa, mientras ellos están en el desierto, dice que el dragón va a intentar eliminarlos nuevamente, pero que la tierra en ese momento va a abrir su boca, Apocalipsis 12, se traga el río que el dragón va a lanzar contra la mujer y el Señor usa la tierra para ayudar a la serpiente. Y ese cumplimiento es cuando estos peregrinos van a los Estados Unidos de América, principalmente el barquito del Mayflower, que es el barco insignia. Pero para que este pueblo de Dios pueda llegar a Estados Unidos, hermanos, es una cosa terrible. No la tienen fácil, porque Satanás estudió las profecías y él sabía que el siguiente movimiento del pueblo de Dios será la migración hacia Estados Unidos. Particularmente estos 100 personas que parten allí de Europa, de Reino Unido y de Holanda, particularmente este barco. ¿Por qué el enemigo se enfoca ahí? Porque ahí está el núcleo del pueblo de Dios y lo que va a hacer el Señor de ahí en adelante con el pueblo de Dios. Ahí está uno de los ascendientes del hermano Jaime White, de los White. Allí viaja en ese barco.
Entonces él, no sé, él sabe de alguna forma quiénes están allí, ve el peligro y hace de todo para que no se cumpla esta profecía en este pueblo. Vamos a ver cómo les tocó de duro, vamos a leer. Y cómo llegan allí es una cosa bien impresionante. Cómo el Señor los sostiene y logran llegar y se cumple la profecía para honra y gloria del Señor. La historia de los Estados Unidos de América, desde el punto de vista del pueblo de Dios. Entonces los invitamos, hermanos, para que el que quiera ir leyendo el capítulo 17, nos vamos a enfocar ahí. Vamos también a tener apartes de uno de los libros que usó la hermana White para la parte histórica. Vamos también a ampliar un poquito de esta información. Y como siempre, ¿no? Estudiamos atentamente, hermanos. Bueno, los invitamos a orar entonces. Bendito Padre que estás en los cielos, te agradecemos inmensamente que nos has permitido estudiar con tu Hijo Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo para poder entender un poco más estas cosas que son a veces densas, difíciles, a nuestra corta mente. Pero tú, por la gracia que has sido dada por medio de Jesucristo, nos has concedido abrir estos textos, esta historia ennegrecida y nublada por las mentiras del enemigo, tú la has abierto a nosotros. Te agradecemos, Padre, porque es otro regalo más que nos das. Jesucristo, ayúdanos a apreciar el regalo de tu Padre al darnos tanta luz, al permitirnos toda esta luz que tú nos das, que viene de tu Padre y que nosotros a veces no la apreciamos, Señor. Somos muy privilegiados, Señor Jesucristo. Te agradezco inmensamente que me hayas dado esta oportunidad de estudiar y de compartir con mis hermanos esta información, de estudiar a profundidad, que me enseñaras, que nos enseñaras, Señor Jesús. Y te pedimos que nos estimules, pongas el querer y el hacer para seguir estudiando tanto que hay que estudiar, Señor. Primeramente acerca de nuestra condición, primeramente acerca de esas maldiciones generacionales, de las tendencias, propensiones que tenemos en nuestro carácter y también complementada con lo demás que nos enseñas, el salmo semanal, la historia profética, Señor. Mucha luz nos estás dando, Jesús, y te agradecemos inmensamente. Ayúdanos a administrar esta luz, a ponerla en práctica, a seguir adelante y ya cuando se presente la oportunidad, Señor, pues a contarla a otros en la medida de lo posible, con sabiduría, con prudencia. Te pedimos tu bendición, Señor, que nos permitas tener un alimento ahorita físico también provechoso, saludable. Gracias por el alimento espiritual que hemos disfrutado y te rogamos que nos ayudes a seguir estudiando con el tema que viene, en el del conflicto de los siglos, Señor. Pido, Señor, por aquellos hermanos que no se pudieron conectar, que no pudieron por alguna otra razón acompañarnos, para que donde quiera que estén, tú los llames, los acompañes, los sigas guiando, por favor, limpiando. Pedimos por la hermana Luz y la hermana Carito, la hermana Damaris, la hermana Doris, el hermano Pipe, la hermana Yolanda, la hermana Ruth Yunda, eh, Ana Milena, todos aquellos, Señor, que siempre tenemos en nuestra memoria, hermana Neida, para que por favor los guardes, los cuides, les protejas, les des lo que necesitan, Señor, que hoy hayan tenido el alimento que necesitan, Señor bendito, y que podamos verlos pronto. En la tarde, ojalá, Señor. Pedimos por la hermana Alcida para que la guardes, para que le sigas enseñando este tema maravilloso de las cadenas generacionales, para que por favor, Señor Jesús, seamos liberados y podamos seguir aprendiendo de esta información tan importante para poder ser liberados, Señor Jesús. Gracias por concedernos esta información también y te pedimos que todo esté bien preparado y listo en los corazones para recibir lo que venga en la tarde, Señor.
Lo pedimos en tu dulce y poderoso nombre, Señor Jesucristo. Amén.